La preparación con Promir a mí me ha gustado mucho, ha sido muy adaptada a mis necesidades y a cómo yo quería prepararme el MIR, al final de una manera un poco más autónoma y teniendo en cuenta en qué aspectos yo quería potenciar o dejar más de lado la preparación. Cosas que me han gustado, muchas, pero a lo mejor destacaría tres. Primero, los manuales, porque me parece que en lo que es el cómputo de las academias tienen una extensión adecuada y tienen muchos contenidos muy actualizados y muy nuevos que permiten que esas preguntas que han caído en MIRs anteriores y que son muy novedosas ya están recogidas en Promir o al menos ya haya un primer brote de información al respecto. Lo segundo, el calendario adaptativo, porque el calendario adaptativo te permite que si tú quieres cogerte vacaciones fuera de lo que en principio te puede tener la academia, que no haya ningún problema, que si quieres cogerte un día más o un día menos, lo hagas sin ningún tipo de arrepentimiento luego o de miedo de es que luego a ver cómo tengo que cuadrarlo todo, de hablar con mi tutor. Y además, si a mí me gustaba mucho cardiología y cardiología la hacía en un día menos, pues no corría nada. Luego a lo mejor con ginecología, que yo siempre colapsaba, pues le tenía que dedicar 5 días más a ginecología y lo recuperaba de otras asignaturas. Y además otra cosa que me ha gustado mucho y es de acceso abierto a todo el mundo son las masterclasses, porque estas son más o menos una o 2 horas y dan información con mucha fisiopatología de temas que son importantes y que conocer esa fisiopatología ayuda a razonar las preguntas y no solo las de MIRes anteriores, sino las que puedan aparecer nuevas en un futuro y en próximos MIRes. Yo a futuros opositores les recomendaría que no se centren en preguntar si una academia es mejor o peor que otra, porque no la hay en mi experiencia. Al final, el camino lleva a un destino y el destino es el mismo, que es el examen MIR y tu plaza. Y si tú estudias muchísimo, vas a sacar las mismas netas en una academia o en otra. Lo que hacen las academias es marcarte el camino. Hay algunas academias que pues, te llevan por un camino muy señalizado, con un grupo de gente, tienes un guía delante que te dice ahora por aquí, ahora por allá, y no te puedes salir del redil porque entonces tienes un problema y a lo mejor puede que te caigas por el camino y te pierdas y ya no puedas seguir, pero si llegas seguro que vas a pensar que lo has hecho bien. Hay otras academias que son mucho más laxas, que el guía te deja un poco ir a tu aire y luego hay otras que son un poco más intermedias. Promir, por ejemplo, es bastante autónoma en el sentido de que es como si este sendero tuviese su señalización, pudieses a lo mejor ir por algún otro camino, pero siempre puedes volver si quieres o ir por caminos aledaños, pero es que vas a llegar al destino y es que eso es lo importante, llegar al destino. Y por eso creo que lo que marca una u otra es que case con tu metodología de estudio, que si a lo mejor tú quieres tener intervalos de 15-30 minutos pautados de qué tienes que estudiarte, que si tienes que entrenar, si tienes que comer, si tienes que ver unos vídeos en concreto, elijas una academia. Si quieres otra que simplemente te diga, estudiate cardiología en 3 días, pues eliges otra. Y si quieres a lo mejor una, por ejemplo, como un Promir más autónoma y en la que tú puedes organizarte un poco el día a día, pero con tutores y con herramientas disponibles, pues eliges Promir. Pero al final yo creo que eso es lo importante y no el número que saca la academia y cuántos alumnos están en el top 10 o en el top 100. Bueno, la metodología de Promir apuesta mucho por la inteligencia artificial, que estaba desde el principio, no ahora a partir del boom de las nuevas inteligencias, y por la base de preguntas. Tiene una base de preguntas de unas 33.000, 34.000 preguntas, por lo que machacas mucho las asignaturas y además esta inteligencia artificial se centra específicamente en lo que es importante y además lo que fallas, lo que se te da mal. Si tú eres muy bueno en reumatología porque has hecho el TFG de ello, has hecho prácticas extracurriculares, pues no va a estar preguntándote todo el rato el tratamiento de la artritis reumatoide. Y si se te da muy mal la ginecología como a mí o la neurología, pues va a estar todos los días en los entrenamientos finales preguntando entonces sobre neurología para que afiances esos conceptos. Eso yo creo que es uno de los puntos más importantes que tiene la metodología de Promir y por supuesto el calendario adaptativo. La adaptación del calendario de Promir ha sido muy buena. Yo estaba en 2 academias y la otra academia, AMIR, marcaba una semana de vacaciones, una semana después de terminar el curso y a lo mejor yo después de terminar el curso estaba bastante descansado y quería empezar a estudiar. Pues para eso tenía el calendario adaptativo de Promir. O a lo mejor había un par de días que no me encontraba bien o hacía un viaje familiar y quería alargar el fin de semana un par de días. Para eso tenía Promir, para poder alargar un par de días y luego no pasa nada. Entro y el calendario automáticamente me ha reajustado todo. Además, siempre dando importancia ordenada, de manera que las asignaturas importantes son las que sean al principio. Porque como no depende de las clases presenciales,
no vas a tener a lo mejor cardiología y la siguiente asignatura estudiarte inmunología y la siguiente pediatría y de manera completamente anárquica, sino que va con un orden de qué es lo más importante en el MIR y por tanto a qué le tienes que dedicar más tiempo, para que si al final, cuando termina la fase, no te ha dado tiempo a estudiarte alergología o farmacología, que no pase nada, pero que te has estudiado las asignaturas que más se preguntan. La base de preguntas es muy extensa y se nota. Sí que es verdad que a veces ves preguntas muy similares, pero es que en eso consiste la gracia de la base de preguntas, porque si tú te estudias la pregunta del MIR y te la sabes de memoria, en cuanto leas las 4 primeras palabras vas a saber automáticamente qué enunciado tienes que marcar como correcto. En PROMIR no ocurre eso, porque a lo mejor el mismo concepto tiene 10 preguntas distintas, que son muy similares, cambian el orden de los enunciados, cambian las palabras en el distractor y te ayuda a hacer ese active recall de volver a tener en cuenta el concepto y cuál es la solución, y no simplemente marcar la respuesta correcta por inercia. Yo al final muchas veces, pues cuando no tenía ganas de estudiar porque era un viernes a las 6 de la tarde y no quería seguir estudiándome hígado, pues me iba al apartado de entrenar, me hacía un test de preguntas y ya está. De hecho, por ejemplo, en hígado lo que hice fue, allá por octubre, hice un entrenamiento con todas las preguntas de hígado de los últimos 20 años del MIR, 200 preguntas, y las hice, porque decía, esto del cáncer de hígado se me hace muy complicado, quiero machacarlo muy bien, y además hígado se pregunta mucho, pues eso hice. Y al final gastroenterología en general era una asignatura que llevé muy bien, yo creo que porque me centré mucho en las preguntas. El temario me ha gustado mucho. Como tenía manuales también de otras academias, iba comparando y me parecía que el de PROMIR estaba bastante actualizado y además, en líneas generales, le daba la importancia justa a cada tema, en función de cuántas veces se había preguntado en MIRs anteriores y qué relevancia tenía para futuros MIRs un poco la apuesta de los coordinadores académicos, porque hay temas que a lo mejor hace 15 años eran novedosos y se preguntaban mucho, pero ahora ya no, como por ejemplo me ocurría con la esclerosis múltiple, que se dejó de preguntar tanto como hace 10 años. Y yo creo que ahí me sentí, lo vi muy agradecido estudiar el temario de PROMIR porque veía que lo importante sí que dedicaban tiempo, además los manuales están redactados, no tan esquematizados, pero tienen tablas y figuras que ayudan para la última fase si solo queremos estudiar de ahí y por tanto he estado muy satisfecho con el temario. Sí, he utilizado el servicio de tutorías, porque yo en la universidad en la que estudié, en Alicante, tenemos un curso de sexto un poco duro porque tenemos unos portafolios de rotatorios muy extensos, tenemos además un examen final que hay que aprobar sí o sí, además de todo lo que tienen todas las universidades, el TFG, la ECOE. Entonces yo llegaba a casa muy cansado y no tenía ganas de estudiar. Entonces yo contacté con mi tutora Inés para preguntarle, mira, estamos en enero, no he empezado a estudiar prácticamente nada en los meses anteriores, ¿qué hago? Y ella me dijo, mira, pues dale importancia a esta asignatura y esta otra, y mira, pues como tienes rotatorio ahora de psiquiatría y de familia, pues utiliza este manual, mírate un poco por encima, mira las videoclases que hay al respecto, que son muy buenas, y ya está. Entonces para eso fui utilizando las tutorías y me sirvieron mucho para poder sentirme acompañado evidentemente y recibir consejo de alguien que al final está capacitado y ha estudiado y ha hecho el MIR hace muy poco, hace 1 o 2 años. Por lo que genial, vamos. La preparación digital de PROMIR tiene varios puntos fuertes. La página web es una maravilla. Yo cuando la vi en su momento, hace ya años, flipé. Por ejemplo, poder subrayar con un color concreto que signifique falladas en simulacros, un concepto en concreto, y meses después entrar en un apartado de la plataforma y decir, mira, quiero que me enseñes todo lo que tengo yo con este subrayador en concreto de falladas en simulacros, y poder repasarlo, es que es una gozada. O poder poner las preguntas directamente en el texto y no tener que mandar un correo y que el profesor te responda. El hecho también de que las preguntas tienen su respuesta y su comentario, pero está indexado el temario en el que se está la información para responder esa pregunta. Eso está genial. Cuando quieres ir a la base, ¿no? A la fuente que hemos estudiado para responder las preguntas. Y bueno, y muchas otras particularidades que tiene y que están implementando que hacen que sea una gozada utilizar la plataforma. Aún así se pueden tener los manuales en físico. Yo era un carcamal y utilizaba los manuales en físico, pero siempre tenían la plataforma como base y para hacer las preguntas. Sí, sí que la recomendaría, y la he recomendado ya. Tengo algún compañero de mi promoción que va a repetir el MIR y le he hablado de PROMIR y se ha inscrito, y compañeros
un año menores que yo, que ahora están con la preparación, y les he dicho que le echasen un ojo a ProMir, aunque fuera a la demo gratuita de 7 días, e incluso a mi pareja que está en cuarto le he dicho que mirase ProMir, estudiaba con otros manuales, ha visto los de ProMir y le ha encantado y ya está, ya tiene la matrícula hecha en ProMir. Así que sí, es una academia que yo recomiendo bastante, y aunque es desconocida, sobre todo porque no se dan tantas charlas presenciales, yo creo que el boca a boca hace mucho, y en general la gente que hemos estudiado en ProMir hablamos muy bien de ella. Bueno, mi preparación no ha sido la mejor porque por circunstancias personales no le he dedicado todo el tiempo que querría, he estado en algunas ocasiones muy desmotivado, pero al final sí que es cierto que, por ejemplo, tenemos varios grupos de WhatsApp, tenemos un grupo con los que tenemos la tutora Inés, tenemos otro grupo de todos los alumnos de ese curso, tenemos otro grupo con los alumnos de años anteriores, y siempre nos han ayudado a darnos un poco de ánimos, a compartir nuestras penurias, o incluso a darnos consejos como, oye, mirad, estos simulacros no son representativos, haced el mega simulacro que hace ProMir, que ese es el que más se acerca al resultado final. Y yo al final me aferraba a esos comentarios porque cuando estamos en la preparación todo es una incógnita para nosotros, y al final tenemos que buscar aquello que nos digan que nos haga motivarnos y seguir estudiando. Entonces yo intentaba siempre utilizar esos grupos y esos mensajes de mis compañeros como vía de escape cuando me encontraba mal o cuando directamente es que no había estudiado nada en un día, para poder seguir adelante. Y al final, bueno, he obtenido la nota que yo quería para poder hacer la especialidad que yo quería, así que con eso estoy muy contento. Y vamos, por ello es por lo que creo que, aunque mi preparación no ha sido la mejor personalmente, sí he tenido las herramientas necesarias y no se me ha impuesto más carga de la que necesitaba en ningún momento. Recomendaría 100% hacer el mega simulacro. A nosotros nos lo facilitaron para hacer a primeros de diciembre, y mis compañeros de años anteriores nos dijeron, hacedlo porque es lo que más se ha parecido al resultado que obtuvimos en el MIR. Y yo lo hice porque necesitaba sacar una mejor nota para sentirme realizado y para pensar que iba a poder hacer la especialidad que yo quería, porque quería hacer cardiología y no me veía en condiciones de llegar. Hice el mega simulacro, se lo recomendé además también a amigos de otras academias, y lo cierto es que pegué un subidón de netas en el mega simulacro, y la realidad es que me he llevado una neta de diferencia con lo que luego saqué en el MIR, y esa neta fue porque en el MIR marqué una respuesta mal, si no habría tenido exactamente la misma nota, y 2 meses antes del examen, así que sí, es lo más parecido al MIR. Hay un tamaño muestral importante de muchas academias, que eso también se nota, y sí, 100%.